Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de consejo técnico. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos, maestras y maestros, con esta octava sesión de consejo técnico para docentes. Vamos a checar juntos nuestra presentación. Este ciclo escolar ha sido de muchos retos para las comunidades educativas, estudiantes, docentes, familias, directivos, entre otros. La puesta en marcha del Plan de Estudios 2022 implicó para las maestras y los maestros el diseño de un programa analítico que organiza de manera contextualizada los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en los programas sintéticos y la incorporación de otros que, a juicio de los colectivos docentes, son necesarios para la formación de niñas, niños, adolescentes de su comunidad. El nuevo plan de estudio vino acompañado de una nueva familia de libros de texto gratuito, los cuales promueven el aprendizaje a través de proyectos que involucran a niñas, niños y adolescentes en el estudio, análisis y atención de problemas o situaciones de su contexto desde una perspectiva interdisciplinaria. La nueva propuesta curricular implicó también repensar las formas de ser y hacer el salón, es decir, las dinámicas de clase, tanto para los docentes como para los estudiantes, en su carácter de integrantes de una comunidad. En la parte final del ciclo escolar conviene reflexionar acerca de cómo las maestras y los maestros se han apropiado del plan de estudio, cuáles elementos han interiorizado con mayor fuerza, cuáles consideran que todavía necesitan profundizar más y cómo fue el trabajo que desarrollaron. Esta octava sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar será el escenario propicio para reconocer avances y retos para fortalecer la educación pública. Entonces, lo que vamos a hacer es una valoración de nuestro programa analítico, de los libros de texto, de los proyectos que desarrollamos. Como observamos en pantalla, la agenda de trabajo se divide en los siguientes 4 momentos. Primero, el programa analítico, la integración curricular, el trabajo por proyectos y la nueva familia de libros de texto gratuito. El tramado pedagógico de la nueva escuela mexicana, una valoración de avances. El segundo momento es la conclusión del ciclo escolar 2023-2024 y la preparación del ciclo lectivo 2024-2025. El tercer momento son las estrategias nacionales, estrategia en el aula, estrategia de vida saludable y estrategia nacional de lectura. Y el cuarto momento son los asuntos particulares de cada institución. Comenzamos a leer los propósitos de esta sesión. 1. Compartir experiencias sobre la apropiación del Plan de Estudios 2022 que permitan reflexionar y reconocer las fortalezas del trabajo realizado y lo que se puede mejorar para el siguiente ciclo escolar. Es decir, una valoración de qué capacidades hemos desarrollado, pero también cuáles necesitamos fortalecer. 2. Acordar las actividades necesarias para la conclusión del ciclo escolar 2023-2024 y el inicio del siguiente año lectivo. Como primera actividad se propone observar el mensaje de la secretaria y comentarlo. Todavía no está disponible. En cuanto esté disponible te lo ponemos aquí en el canal. Iniciamos con el momento número 1, valoración de avances. En el Plan de Estudio 2022, la deliberación de las maestras y los maestros es una constante. El programa sintético constituye el punto de partida desde el cual cada colectivo docente toma decisiones para el diseño de los programas analíticos, en los que identifican temas o problemas de la realidad que servirán para organizar los contenidos y dar sentido a lo que se aprende a través de los ejes articuladores. Aquí nos recuerdan, maestras y maestros, que a lo largo de este ciclo escolar, a lo largo de los consejos técnicos, dialogamos sobre qué contenidos, qué situaciones íbamos a abordar, qué proyectos vamos a diseñar. Por lo tanto, recalcan el papel de dialogar y trabajar de manera colaborativa. Y nos van a recordar las características que debe de tener nuestro programa analítico. La primera es este diagnóstico socioeducativo, las características del grupo y los saberes de la comunidad. El segundo es la contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de la experiencia docente. Recordemos, cuando hablamos de contextualización es identificar las situaciones o temas que vamos a abordar y observar el currículo nacional y cómo estos contenidos y PDAs los trasladamos a la vida cotidiana de nuestros estudiantes. El tercero es la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. Aquí estamos hablando de codiseño, de cómo incorporamos algunos contenidos, algunos PDA, algunos temas que no están presentes en los programas sintéticos, pero que son necesarios pensando en la realidad de nuestras instituciones. También la consideración de uno o más ejes articuladores
en la programación de los contenidos. Recuerden, los ejes articuladores, maestras y maestros, nos sirven como mirillas, nos sirven como para poner énfasis en las situaciones que planteamos en los proyectos y desarrollar ese nuevo ciudadano que necesitamos en México. Después, la distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, en qué temporalidad los vamos a abordar. Otro punto importante que tenía nuestro programa analítico son estas orientaciones didácticas generales. Importante, no son planificaciones en el programa analítico, sino sugerencias con base en nuestra experiencia de cómo podemos abordar estos contenidos para que sean más relevantes para los estudiantes. Y 7, sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencias docentes. Recordemos, para este programa analítico, con base en nuestra experiencia, dimos sugerencias de cómo favorecer la retroalimentación, cómo favorecer que el aprendizaje sea formativo y tomar las mejores decisiones pensando en nuestros estudiantes. Por lo tanto, maestras y maestros, es necesario reiterar que la integración curricular es uno de los 4 elementos que articula de principio a fin la estructura del Plan de Estudios 2022 y que se expresa en los campos formativos y en los ejes articuladores, los cuales establecen los contenidos fundamentales de estudio previstos en la Ley General de Educación. Como siguiente actividad, maestras y maestros, se nos recomienda observar un video donde los maestros están dialogando sobre sus experiencias al momento de realizar el programa analítico, la planeación didáctica, el aprendizaje, los retos a los que nos enfrentamos. Estos videos ya están en el canal, sin embargo, también te quiero comentar que yo les hice unas pequeñas infografías con los puntos más importantes según el nivel educativo y que podrás descargar en los comentarios. Así que vamos a checarlos de manera rápida. En el caso de las experiencias de educación inicial, nos hablan que el programa analítico es un trabajo colaborativo que parte de un diagnóstico socioeducativo, de problemáticas o situaciones de la localidad, que deben de partir del programa sintético, contextualizar contenidos de los programas sintéticos, incorporar contenidos que no están presentes, poner énfasis en los ejes articuladores como una mirada que se le va a dar al trabajo en el aula y que es flexible. En el caso de la planeación didáctica, para inicial se pone énfasis en la pedagogía de la ternura, brindar afecto, cuidado y cariño, partir de los procesos de desarrollo de aprendizaje sobre lo que se tiene que observar y hacer en las salas. Los ejes articuladores ponen en contexto la mirada que vamos a dar al trabajo, generar orientaciones para todos los participantes y que la planeación puede ser narrativa. Estas adecuaciones se hacen con base en la lectura de la realidad. Dentro de los retos y desafíos que se encuentran en este nivel son hacer visible a los grupos que no han tenido voz, como padres de familia, cambiar el chip de las necesidades de los padres de familia sobre los estudiantes, dialogar entre la escuela y casa, modificar los ambientes de aprendizaje, favorecer la autonomía profesional, reforzar los elementos sociales o comunitarios y cambiar de mentalidad. En el caso de los aspectos a mejorar, desarrollar la autonomía profesional, romper con paradigmas y trabajar de manera social. En el caso de preescolar, con respecto al programa analítico, se pone énfasis en este diagnóstico socioeducativo que parte de necesidades y de un conocimiento profundo de los estudiantes. Se trabaja a través de situaciones o problemáticas de la comunidad. Los ejes articuladores y campos formativos son este marco de referencias. Se favorece las entrevistas, formularios y observación para recabar esta información. También la lista de problemas por escenario de aula, escuela y comunidad, diagnóstico grupal con contenidos y PDA, las especificidades de los campos, las metodologías, estrategias nacionales, la evaluación, orientaciones didácticas, contenidos contextualizados y codiseño. En el caso de la planeación didáctica, parte del programa analítico y sintético, del listado de problemáticas, temas y contenidos a abordar, los campos formativos y los ejes articuladores, se busca un trabajo de integración curricular, se utilizan como recursos láminas o libros y actividades que permitan la observación y la retroalimentación de los estudiantes. En el caso de los retos y desafíos de preescolar, es favorecer esta integración curricular porque es un proceso complejo, mantener el trabajo colaborativo, favorecer la formación continua, apropiarse del Plan de Estudios 2022 para romper con la idea de que es lo mismo. Algunos aspectos a mejorar puede ser la integración curricular, crear espacios como colectivo, la retroalimentación dialógica y el tiempo. En el caso de las experiencias del nivel primaria, para el programa analítico se hace un diagnóstico socioeducativo que toma en cuenta las evaluaciones internas y externas,
una lectura de la realidad, definir problemas o situaciones de la comunidad, dosificar los contenidos PDA y vincularlos con el uso de los libros de texto, integrar ejes articuladores, campos formativos, estrategias didácticas y que todo esto abone al perfil de egreso, es decir, el tipo de ciudadano que queremos lograr. En el caso de la planeación didáctica, partir de situaciones, vincular los libros de texto, identificar los ejes y campos que van a abordarse, generar las actividades a realizar, poner atención en los PDA a trabajar, favorecer el tiempo de los proyectos. Otro punto importante es que se pueden ajustar los proyectos de los libros de texto con base en las necesidades de los estudiantes. También se pueden utilizar otras estrategias que se relacionen con la nueva escuela mexicana. Y la evaluación formativa se hace diaria mediante la observación, la lista de cotejo, diálogo con los estudiantes, entre otros. Un punto importante es que los maestros mencionan que el aprendizaje cambió, y eso se puede observar en las actitudes de los niños, que son niños más reflexivos, que analizan situaciones, que parten de principios éticos, que se expresan y que demuestran valores. En el caso de los desafíos a los que nos enfrentamos, es que no teníamos claridad sobre el Plan de Estudios 2022. Se debe de poner mayor énfasis en el enfoque humanista y en la formación docente. También redefinir el trabajo del maestro, trabajar de manera colaborativa, replantear la figura del supervisor a un acompañante, un liderazgo horizontal y favorecer la autonomía profesional del magisterio. Recuerden, cuando hablamos de la autonomía profesional del magisterio, es reconocer que como docentes tenemos experiencias y capacidades y vamos a tomar las mejores decisiones para contextualizar y para codiseñar pensando en nuestros estudiantes. Vámonos con las experiencias del nivel de secundaria. En el caso de secundaria, las experiencias sobre el programa analítico son partir de la realidad de la comunidad, trabajar de manera colegiada, analizar el programa sintético, hacer codiseño de contenidos y PDA, organizar los contenidos a lo largo de los periodos que tenemos en el ciclo escolar, revisar la utilidad de estos contenidos para que sean relevantes a la vida diaria, vincular los contenidos y PDA, trabajar los ejes articuladores como esta mirada para nuestros proyectos y dialogar entre grados y campos formativos. En el caso de la planeación didáctica, comparten que debe de partir de la realidad a través de una pregunta detonadora o una situación contextualizada. Esta también se modifica con las experiencias de los estudiantes. Por lo tanto, se debe de trabajar de manera colegiada con los maestros del campo o campos formativos, favorecer en el aula la investigación, generar conclusiones grupales, y la escuela entonces se abre a la comunidad. Se reitera que el programa analítico es la base. Poner atención entre el tiempo, contenidos, PDA y los estudiantes para dialogar sobre el trabajo. Sobre la evaluación formativa se menciona que este es un proceso constante. Algunas estrategias que podemos utilizar es el semáforo de estudiantes, encontrar errores y generar una ruta personalizada, diálogo y retroalimentación personalizada, y los maestros mencionan que los libros de proyectos orientan el trabajo, nuestros proyectos, y el libro de lenguajes y múltiples lenguajes cambia la percepción que se tenía sobre ellos. Mencionan que el aprendizaje tiene un cambio debido a que es más humanizado a la educación, hay un pensamiento crítico, los estudiantes cuestionan la realidad y las familias observan las clases y se involucran. Algunos desafíos a los que se enfrentaron en el nivel es conocer obviamente la nueva escuela mexicana, generar una actitud positiva, estudiar, cambiar las dinámicas de trabajo, el aprendizaje entre pares, superar egos y tener objetivos en común. A mí me parece muy importante que analicemos estos videos porque nos van a permitir darnos cuenta de qué hicimos como ellos y qué fue diferente. Y no porque las prácticas que se presenten en los videos sean las adecuadas. Recuerden, no hay un único camino, pero quizás nos pueden dar ideas para mejorar lo que estamos haciendo. Recuerda que en los comentarios, en el primer comentario fijado, están estos materiales gratuitos para ti. Continuamos. Después de observar los videos según el nivel educativo, maestros y maestros, se nos propone que trabajemos por equipos, por grados, por campos formativos o de aquella manera que consideremos sea más pertinente según nuestro nivel y modalidad, para compartir experiencias acerca de la construcción y el trabajo del programa analítico y retomar las preguntas que consideremos pertinentes. Las preguntas que podemos utilizar para favorecer la reflexión son: ¿cómo se organizaron para construir el programa analítico? ¿Cómo incorporaron los elementos del programa analítico?
¿Cómo se expresó la integración curricular en el programa analítico de la escuela? 4. ¿En cuáles elementos del programa analítico es necesario profundizar para una apropiación más pertinente? 5. ¿En qué medida el programa analítico fue valioso para la planeación didáctica y por qué? 6. ¿Qué ajustes realizaron al programa analítico? ¿Qué los motivó a realizar esos ajustes? Por lo tanto, maestras y maestros, estas preguntas lo que buscan es favorecer la reflexión y aquí debemos identificar estos elementos para encontrar fortalezas, pero también áreas de oportunidad u otros caminos para mejorar nuestra labor diaria. Se puede caracterizar al programa analítico como una segunda etapa de concreción curricular, en la que el colectivo docente asume una postura crítica frente a los contenidos que establece el programa sintético, desde el análisis sistemático de las condiciones concretas de la comunidad en la que se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos, maestras y maestros, el primer nivel de concreción curricular son los programas sintéticos, donde tenemos lo común para todas las escuelas del sistema educativo. Sin embargo, el segundo nivel es nuestro programa analítico, porque aquí es donde dialogamos, deliberamos, organizamos, agregamos, contextualizamos. Una vez que hemos reflexionado sobre el programa analítico, el segundo momento es reflexionar sobre la planeación didáctica. Recordemos, del programa analítico surge la planeación didáctica. Y en esta la integración curricular que da pie a los proyectos, es decir, se articula este trabajo interdisciplinario. De esta manera se promueve el desarrollo integral de los estudiantes y se sitúa la formación de los contextos en que suceden los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces recordemos, programas sintéticos, programa analítico, planeación didáctica. Y aquí es este plano donde nosotros organizamos qué vamos a trabajar, cuáles son los contenidos, proyectos, etc. Uno de los recursos para el caso de educación primaria y secundaria es el trabajo con la nueva familia de libros de texto gratuito, los cuales maestras y maestros tienen un cambio importante en la forma que trabajamos en el aula. Por lo tanto, es importante analizar qué tanto nos funcionaron, qué ajustes hicimos, qué necesitamos fortalecer. A lo mejor nos faltó explorar los proyectos comunitarios o escolares, es decir, cómo lo vivimos en nuestra institución. En el caso de educación inicial y preescolar, ustedes tuvieron que diversificar los materiales educativos, porque en su momento no había una nueva familia de libros de texto gratuito y hay que compartir experiencias de cómo los utilizamos. Por lo tanto, nos ponen estas preguntas para reflexionar. La primera, ¿cuáles son los avances en el trabajo por proyectos? La segunda, ¿cuál es el uso que le dieron a los libros de texto materiales educativos en el desarrollo de los proyectos y qué otras estrategias de enseñanza utilizamos? El tercero es, ¿cuáles fueron las dificultades a las que nos enfrentamos en el trabajo por proyectos? Entonces aquí podemos trabajar por equipo, por VINA, por fase y compartir por campo formativo las experiencias que tenemos en torno a estos procesos. Una vez que hicimos esto, maestras y maestros, hay que compartir nuestras reflexiones a partir de los siguientes ejes. El reconocimiento de las capacidades y avances en el diseño y apropiación del programa analítico. La identificación de los aspectos en los que necesitan profundizar para que el programa analítico se constituya en el referente que organiza el trabajo pedagógico de cada docente y que articula los esfuerzos de toda la escuela en la misma dirección. La evaluación del desarrollo de proyectos en el aula, escuela y comunidad. El uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que contamos en nuestro nivel. Vamos a reflexionar sobre esto, maestras y maestros, para ir al siguiente momento. El siguiente momento es la conclusión del ciclo escolar 2023-2024 y la preparación del ciclo lectivo 2024-2025. Se sugiere que dediquen este momento de la sesión a organizar las actividades necesarias para el cierre de este ciclo escolar. Y bueno, nos dan algunos elementos que podemos considerar. Por ejemplo, para la conclusión del ciclo escolar, podemos integrar y analizar la información de los avances que tienen en sus grupos y como escuela. Por lo tanto, es importante tener información acerca de qué logros tenemos con respecto a los contenidos y PDA. ¿Cuáles son los campos formativos, contenidos o PDA que han presentado mayor dificultad para los estudiantes? También, identificar los estudiantes que pueden requerir mayor apoyo al iniciar el siguiente ciclo escolar y qué tipo de apoyo necesitan. También, sobre las actividades de aprendizaje para las 2 últimas semanas. Esto es muy interesante, maestras y maestros. Las semanas que quedan pueden ser aprovechadas para organizar una diversidad de actividades que den cuenta de los aprendizajes, conocimientos,
habilidades adquiridas o desarrolladas durante el ciclo escolar. A partir de los proyectos realizados en el aula, escuela o comunidad, tienen la posibilidad de dar sentido a todo lo aprendido, principalmente en aquellos proyectos que abordaron algún problema o alguna situación de la comunidad, ¿ok? Por lo tanto, en estas actividades de las 2 últimas semanas podemos hacer muestras pedagógicas, también podemos hacer actividades culturales y deportivas, representaciones teatrales, exposiciones artísticas, torneos deportivos, entre otras en los que participen las madres, padres de familia o tutores. También organizar actividades de reforzamiento, ya sea con todo el grupo o con los estudiantes que requieren mayor apoyo. Entonces, maestras y maestros, esto veámoslo en 3 direcciones. La primera es, si hemos generado proyectos a lo largo del ciclo escolar, pues hay que difundirlos, hay que ver todo lo que hicimos y nos sirve como parte de la rendición de cuentas. Segundo, involucrar a las familias en este proceso educativo, que conozcan cómo se está trabajando. Y tercero, yo les recomiendo que pregunten a su autoridad educativa local, a su supervisor escolar, a su director bien sobre este tema. O sea, aquí nos dicen que podemos generar en estas 2 últimas semanas actividades de reforzamiento con todos o con los estudiantes que requieren mayor apoyo. En la experiencia, lo que yo he visto es que, por ejemplo, trabajan de cierto horario a cierta hora con todos y al final se quedan con algunos estudiantes que requieren puntualización, por ejemplo, en la lectura y la escritura, en el desarrollo del pensamiento crítico o matemático, etcétera. Aquí es importante que como colectivo docente se pongan de acuerdo y en esta autonomía profesional tomemos las mejores decisiones para nuestros chicos. Otro punto importante para la conclusión del ciclo escolar es informar a la comunidad los resultados obtenidos. Es importante que los padres de familia estén al tanto de las acciones que emprende la escuela para mejorar el servicio educativo, así como los resultados que alcanzan. Tomen acuerdos acerca de qué informar y cómo comunicar a la comunidad escolar los resultados de su escuela. Es decir, debemos de ponernos de acuerdo sobre qué queremos informar, cuáles son los aprendizajes que hemos tenido, cuáles son las dificultades a las que nos hemos enfrentado, definir quiénes van a recabar esta información y cuándo o en qué espacio vamos a dar a conocer estos resultados. Puede ser en la última ceremonia, en la clausura, puede ser en reuniones grupales, es buscar la mejor estrategia para que los padres estén informados. Conclusión del ciclo escolar, también tenemos actividades de organización de la escuela. Si su escuela cuenta con las condiciones para ello, se sugiere que definan los procesos para la entrega de boletas de evaluación o de los certificados, las ceremonias del cierre del ciclo escolar o la asignación de grupos para el siguiente ciclo lectivo. El siguiente apartado es la preparación del ciclo lectivo 2024. Todo lo analizado y discutido en esta sesión, así como la información que deriva de ella, son un insumo que deberán considerar para el próximo ciclo escolar. Uno de los contenidos relevantes de cada inicio de ciclo escolar es el diagnóstico socioeducativo de la escuela, por lo que es importante que a partir de los resultados obtenidos y lo analizado hasta ahora, tengamos información acerca de los resultados de aprendizaje de cada grupo, de ser posible de cada alumna o alumno, que sirva como base para el docente que atenderá ese grado. Aquí, maestras y maestros, yo sí les recomiendo que no sea generar fichas descriptivas que ni nos van a servir. Busquemos una estrategia para informar de manera efectiva a nuestro compañero maestro cuáles son los retos a los que se enfrenta. También, las y los estudiantes que requieren mayor apoyo y los tipos de apoyo que necesitan, las necesidades de acompañamiento del colectivo o, de ser posible, de cada docente con respecto a la propuesta del Plan de Estudios 2022. Aquí, maestras y maestros, les voy a dejar el concentrado que hice para directores y supervisores sobre qué necesitamos. Quizás les puede servir dialogar con los maestros sobre qué necesitamos apropiarnos para que esto sirva de cuenta para el siguiente ciclo escolar. También, maestras y maestros, los ajustes que es necesario realizar al programa analítico para el siguiente ciclo escolar. Por ejemplo, ¿qué temas, situaciones o problemas se pueden utilizar para contextualizar los contenidos? También nuevas posibilidades de integrar contenidos de uno o más campos formativos a través de los ejes articuladores. Yo les quiero compartir en el segundo punto. A lo largo de ese ciclo escolar empezamos generando proyectos por campo formativo.
pero a la vez que íbamos revisando los proyectos de los libros de texto, veíamos interdisciplinas a otros campos formativos. Esto nos ayuda a comprender el currículo de una manera diferente. También otras formas de organizar, secuenciar contenidos a partir de la experiencia que tuvieron en el ciclo escolar, orientaciones sobre la evaluación formativa y otros ajustes que ustedes consideren pertinentes. Un punto importante también que se propone en este espacio es analizar el calendario escolar. En los comentarios te voy a dejar el calendario escolar con marcas durante todo el ciclo que viene para que lo puedan revisar y analizar. El tercer momento, maestras y maestros, son las estrategias nacionales. Aquí lo que se busca es que revisemos qué hicimos con base en esas estrategias y nuestro nivel educativo. Recordemos que la estrategia en el aula es para secundarias y la estrategia de vida saludable y estrategia nacional de lectura es para todos. Aquí, maestras y maestros, es simplemente ver si nosotros utilizamos las estrategias que propuso CEP. Si no, no le veo caso mentir. Hay que ser como muy honestos. Y llegamos al último momento, maestras y maestros, que son los asuntos particulares de cada escuela, para que traten aquellos asuntos que consideren relevantes para ustedes. Y con esto terminamos, maestras y maestros, el video del día de hoy. Te recuerdo que en el primer comentario están todos los materiales gratis para que los descargues, y si eres miembro, en la pestaña Miembros o Comunidad tienes los materiales sin marca de agua. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares. Déjame un comentario bonito y dale like, y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.